Vamos a regresar una vez más al capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos, en donde estamos viendo unos versículos, capítulo 8 a los Romanos, unos versículos donde el apóstol une la seguridad de la salvación del creyente con lo que va a suceder con la creación al final de los tiempos. Capítulo 8 de Romanos. Repito, seguridad de salvación del creyente unida a la transformación gloriosa de toda la creación. Y lo que hemos visto a partir del versículo 19 que nos dice el apóstol de la creación, brevemente es lo siguiente. Romanos 8, 19 nos dice en el versículo 19 que la creación está esperando, tiene un anhelo ardiente. En el versículo 20 nos dice que fue sujetada a vanidad y fue Dios quien la sujetó. En el versículo 21 nos dice que se encuentra en esclavitud de corrupción. Y en el versículo 22 nos dice que está gimiendo con dolores de parto hasta ahora. Pero todo eso le está sucediendo, dice el versículo 20, en esperanza. La creación, por tanto, anhela, la creación está sujeta a vanidad, la creación está en esclavitud de corrupción, la creación gime con dolores de parto, pero lo está haciendo en esperanza. Y el último día, cuando nos detuvimos en el versículo 22 a hablar acerca de los dolores de parto de la creación, nos preguntábamos qué nos dicen a nosotros esos dolores, qué nos deben de decir, qué nos enseñan. Y concluimos, y lo resumo brevemente, concluimos diciendo que esos dolores nos tienen que reprender a nosotros, porque la creación está así por causa de nuestro pecado. Que esos dolores tienen que enseñarnos a nosotros a ver la maldad del pecado, porque todo lo que sucede en la creación que consideramos malo y dañino es a causa del pecado. Dijimos también que esos gemidos de la creación nos acusan a nosotros de nuestro pecado, porque nosotros provocamos esos gemidos y seguimos provocándolo con nuestros pecados. Y dijimos también que esto tenía que enseñarnos acerca de la vanidad de las cosas creadas, porque todas desaparecerán, acerca de que tenemos, mientras que estemos en este mundo, soportar todas las cosas con paciencia y la necesidad que tenemos de humillarnos constantemente delante de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Eso es lo que hemos visto brevemente. Ahora llegamos al versículo 23. Y en ese versículo 23 el apóstol continúa con su objetivo central de todo el capítulo, podemos decir. Objetivo de inculcar en los creyentes la seguridad de su salvación. Objetivo de que tengamos confianza en lo que sucederá en nuestro estado final. Y para seguir hablando de eso, ahora compara lo que ya he recordado que dijo acerca de la creación, lo compara con los cristianos. Y compara lo que hacía la creación con lo que hacen o deben hacer los cristianos. Y entre otras cosas nos dice en el versículo 23 que los cristianos gimen. Así que si hicimos varias predicaciones cuyo título fue El gemir de la creación o el gemido de la creación, pues ahora vamos a hablar del gemir del cristiano o del gemido del cristiano. Ese va a ser nuestro objetivo. Pero antes vamos a leer Romanos capítulo 8 desde el versículo 19 hasta el 23. Dice ahí la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, habla muchas cosas de la creación, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, por eso tiene ese anhelo ardiente. Fue sujetada a vanidad, pero no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, esa es su esperanza, será libertada de la esclavitud de corrupción, esa es su condición, esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, desde que escribió Pablo y sigue así hasta ahora. Pero dice versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Con ese versículo 23 nos vamos a quedar, pero antes vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos ahora. Padre nuestro, como recordamos en este día, como la cristiandad en general recuerda en este día,
nosotros también queremos traer a nuestras mentes la resurrección de tu Hijo como prueba fundamental de que su obra fue aceptada por ti y como base fundamental también de nuestra fe. Porque sabemos que esa resurrección es la que nos permite acercarnos a ti y sabemos que por medio de ella y por el poder que tú le has otorgado a tu diestra en las alturas, nosotros podemos acudir a Él para recibir todo aquello que necesitamos para nuestras vidas y mucho más que recibimos y que seguramente no nos damos cuenta. Gracias, Padre, porque por medio de Él y por tu Santo Espíritu recibimos el gozo y la paz y tenemos consuelo y esperanza y otras muchas cosas que solo proceden de ti. Pero, Padre, queremos venir ante ti pidiéndote perdón en primer lugar porque ni reconocemos ni valoramos adecuadamente lo que tenemos y también, como acabamos de leer, porque probablemente estamos muchas veces entristecidos y gimiendo por muchas cosas que poco tienen que ver con tu reino, con tu justicia y con tu vida y con la vida que tú quieres de cada uno de nosotros. Reconocemos que muchas veces estamos demasiado atados a las cosas de aquí abajo, las cuales nos hacen también con frecuencia gemir. Pero pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude, aunque es nuestra responsabilidad, a mirar mucho más las cosas de arriba y a gemir por ellas con mucho mayor deleite, tal como tú nos has prometido. Lo pedimos para la gloria de tu nombre y en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que versículo 23. Vamos a echarle un vistazo general como hacemos en otras ocasiones. Si hemos estado atentos a la lectura, el apóstol compara aquí la creación con una clase determinada de personas y lo que hace la creación con lo que hacen esas personas. Eso dice el versículo 23, ¿verdad? Y no solo ellas, sino que también nosotros. Así que compara la creación con las personas, no con todas, y lo que hace la creación con lo que hacen las personas. Y si volvemos a ver qué es lo que se dice que hace la creación, en el versículo 19 se dice que la creación espera, tiene un anhelo ferviente esperando, y en el versículo 22 se dice que la creación gime. ¿Vale? Se ha dicho más cosas, ahí se ha hablado del estado de la creación, pero de la creación se ha dicho que espera y que gime. Pues eso mismo es lo que se dice en el versículo 23 que acabamos de leer acerca de unas determinadas personas que gimen y que esperan. Así que hay una similitud, pero también hay una diferencia, porque la creación no gime por su propia causa, ¿verdad? No gime por su propio pecado, sino por los nuestros. Y la creación fue sujetada. Eso se dice en la creación. En cambio, las personas de que se habla aquí gimen por su propia causa, por su propio pecado, y no han sido sujetadas por Dios a vanidad. Y gimen no de forma metafórica, porque ya hemos dicho que la creación se está personificando y se habla de ella como de una persona que gime. La creación no es una persona, pero aquí se habla de personas que gimen realmente, verdaderamente. Dice el apóstol, dentro de ellas mismas. Así que lo que nos dice aquí el apóstol en el versículo 23 es otra piedra de toque para comprobar si somos o no somos cristianos. Hay muchas cosas que el apóstol nos ha dicho acerca de la seguridad de la salvación en el capítulo 8, pero al mismo tiempo yo he estado repitiendo que hay muchas cosas que nos dice acerca de la seguridad de la condenación de los que no son cristianos. Comenzó el capítulo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y la alternativa cuál es? Toda la condenación hay para los que no están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los de la carne? Y nos lo dice. ¿Y quiénes son los del Espíritu? Y el apóstol ha ido hablando de la seguridad de la salvación, pero al mismo tiempo ha ido diciendo cosas que deben de ser para que nos analicemos. Así que la creación gime a causa del pecado nuestro y la creación espera. Y los hijos de Dios deben gemir, por lo menos igual o más que la creación, porque el pecado es suyo, y deben esperar igual o más que la creación,
porque se dice que esperan la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y fijémonos en el énfasis que dice el apóstol en el versículo 23, porque se incluye, dice, también nosotros, no solamente aquellos a los que escribe la carta, sino Pablo dice, esto también me pasa a mí, también nosotros. Y fijémonos cuántas veces lo repite, porque dice después a continuación, nosotros también. ¿Lo veis? En el mismo versículo, también nosotros también. Y además, para enfatizar más, añade lo de mismos, también nosotros mismos, nosotros también, dentro de nosotros mismos. Así que el apóstol está hablando de algo que tiene que servir para confirmar la seguridad de la salvación, pero está hablando también de que la salvación todavía no es completa en los creyentes, porque tienen esta condición que acabamos de leer. Todavía no es una salvación completa. Esa es la visión del versículo. Ahora vamos a entrar en algunos detalles. En primer lugar, ¿quiénes son las personas entre las que Pablo se incluye y que gimen y que esperan de esta forma? Y dice Pablo, son las que tienen, él dice, los que tenemos, él se incluye, las primicias del Espíritu. Y así utiliza una expresión que hace referencia, los que conocéis la Biblia lo sabéis, a las ofrendas primeras que los israelitas ofrecían a Dios. Las primicias eran los primeros frutos de las cosechas. Las primeras cosas que tenían, todo era para Dios. El primogénito de sus ganados también era para Dios. Las primicias hacen referencia a eso. Y las primicias de referencia a un comienzo que garantizaba pues una cosecha final. Los que habéis trabajado en el campo, sabemos algo de campo, pues cuando las primeras plantas de fresa empiezan a dar alguna fresa, esas son las primicias. Pero estamos convencidos de que dentro de nada tendremos la gran cosecha. Vamos a ver un par de pasajes en el Antiguo Testamento para afianzar este asunto. Acompañadme al libro de Deuteronomio, capítulo 26. Deuteronomio 26, versículo 1 y 2. Dice el Señor, le dice a su pueblo, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, ya está el pueblo asentado, cuando esto suceda, entonces, no cuando estás por el desierto, sino que cuando entres en la tierra prometida, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Está claro el mandato, ¿verdad? Cuando tú estés allí, tienes que hacer esto. En una canasta, en un recipiente, tú recoges las primicias y la llevas al sitio donde el Señor dice que va a poner a habitar allí su nombre. La tierra de Palestina sabemos que era más o menos grande, no es una extensión demasiado grande, pero es más o menos grande. Y Dios había dicho que había que ir a adorar a un determinado lugar. Así que algunas personas desde sitios muy distantes tenían que coger las primicias y llevarlas a donde estaba el tabernáculo de Dios. Está claro esto, ¿verdad? Ahora bien, aquí hemos de ver una gran prueba de fe para aquellas personas. Porque mientras que iban a ofrecer a Dios las primicias, tardaría un tiempo, ¿verdad? Días o incluso una semana o 2 semanas, mientras que iban a ofrecer las primicias, ¿qué iba a pasar con el resto de su cosecha? Que ya estaba a punto para ser cogida. ¿No iba a venir alguien y la iba a robar? ¿No podía estropearse? ¿No se iba a echar a perder? Ahora que llevaban todo el año con ella, ahora, cuando va a empezar, ¿se van a llevársela a Dios? Una prueba de fe. Pero para nosotros también una enseñanza espiritual importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, dice Pablo, hemos de ofrecer a Dios, ¿qué hemos de ofrecer? Las primicias del Espíritu. Porque en realidad son nuestras primicias, pero no son nuestras, son suyas. Son de Dios, ¿verdad? Y debemos ofrecer las primicias porque Dios entonces es el que se compromete a guardar la cosecha final. ¿Entendéis la comparación que estoy haciendo, verdad? La enseñanza espiritual.
Si tú, con tus primicias, tú que te llamas cristiano, no las ofreces a Dios, sino tú las quieres para ti mismo, difícilmente será Dios el que guarde después tu cosecha. Y esto tiene una aplicación fundamental para todos los que somos, y me meto, todavía un poco jóvenes, aunque ya tengo más de 60 años. Los jóvenes, los que tenemos fuerzas, si no queremos ofrecer a Dios las primicias de nuestras fuerzas, nuestras capacidades, como dice el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, si no las ofrecemos a Dios, ¿a quién las ofrecemos? Y la Biblia es muy clara. Si no la ofreces a Dios, o estás para tu propio egoísmo o la estás ofreciendo al diablo. Y no puedes esperar, dice, acuérdate de la vejez, dice el libro de Eclesiastés, no puedes esperar a cuando ya no tengas fuerzas para decir, ahora se lo ofrezco a Dios. Eso es lo mismo que se quejaba Dios en el Antiguo Testamento, cuando la gente iba y le ofrecía el animal cojo, o el ciego, o el que estaba quebrado. Y Dios dice, esto es lo que tú haces con tu príncipe cuando le llevas un regalo. Así que las primicias a Dios, porque si además no son nuestras, sino que son suyas. Porque si tenemos algo del fruto del Espíritu, primicias del Espíritu, las tenemos nosotros, pero son suyas, porque nos la ha dado. El otro pasaje que quería leer se encuentra en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Es algo similar. Proverbios 3, 9. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí se pone más de las primicias, además con tus bienes. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De nuevo, podemos entenderlo materialmente, pero también debemos entenderlo espiritualmente. Ofrece a Dios, consagra a Dios tus bienes, honra a Dios con tus bienes y con tus primicias. Y entonces Dios promete que serán llenos tus graneros, es decir, que habrá una cosecha abundante. Y esto espiritualmente es así. El que vive para Dios, Dios te promete que morirás con Dios y estarás con Dios. Esto es la cosecha. Bueno, pues volvemos a Romanos. Ya tenemos claro lo que son las primicias, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos preguntamos, porque en Romanos dice, los que tenemos las primicias del Espíritu, ¿cuáles son las primicias del Espíritu? Pues ahí en la misma carta se nos dicen dos, de las que luego hablaré dentro de un momento. Pero podemos pensar que las primicias del Espíritu son sus gracias y sus consolaciones, en plan general. Y esto que voy a decir, evidentemente, tiene que servir también para que nos analicemos. Dice Pablo, los que tenemos las primicias del Espíritu, ¿cuáles son? Y digo, sus gracias y sus consolaciones. En otro lugar, en vez de primicia, en la carta a los Efesios, el apóstol habla de las arras del Espíritu. Las arras, es decir, la pequeña ofrenda que garantiza todo lo que demás habrá después. Como cuando uno se casa, ¿verdad? Todavía en muchos ambientes cristianos se acostumbra a entregar las arras. Pues se habla de primicias o de arras. Así que repito, las primicias del Espíritu son dos fundamentalmente, las gracias y las consolaciones. ¿Qué son las gracias? Pues resumiendo todo, es la gracia del nuevo nacimiento y la gracia santificante en tu vida, porque nos ha dicho antes Pablo que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios hacen mortificar las obras de la carne en su vida. Así que, ¿qué gracia produce el Espíritu Santo en tu vida? Pues el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo y el Espíritu Santo, si tú tienes sus primicias, te hará crecer en santidad, porque los que son hijos de Dios son aquellos que por el Espíritu hacen morir las obras de la carne. Si somos conscientes, sin ninguna duda, de que tenemos esas primicias, podemos estar seguros de la cosecha final. Y digo, las otras primicias son los consuelos, las consolaciones del Espíritu.
Porque el Espíritu es consolador, pero antes es santificador. Nadie puede esperar consuelo de Dios o del Espíritu Santo. Se dice que Dios es el Padre de toda consolación, ¿verdad? Y se dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Nadie puede esperar esos consuelos si no tiene primero el nuevo nacimiento y el crecimiento en santidad. Porque el Espíritu es antes santificante y luego consolador. Y está claro que consuela, porque cuando tenemos en nosotros el fruto del Espíritu, que es paz y paciencia y amor y gozo y dominio propio, esas cosas consuelan cuando estamos en medio de grandes problemas y aflicciones, ¿verdad que consuelan? Ya quisiera yo siempre tener en medio de grandes problemas paz y gozo y amor y paciencia. Eso lo da el Espíritu. Así que el Espíritu, nuevo nacimiento, el Espíritu santifica y el Espíritu consuela. Hay muchas más cosas que se podían decir de las primicias del Espíritu, hemos estado viéndolo en este capítulo. Una primicia del Espíritu es que deseo conocer cada vez más la palabra de Dios. El que no o la que no tiene ningún interés por la palabra de Dios no tiene las primicias del Espíritu. Así de sencillo. Las primicias del Espíritu hacen que la persona se acerque a Dios en oración, que se humille delante de Dios, que se arrepienta de sus pecados, que tenga deseo de estar en comunión con los hermanos. Hay muchas cosas que son primicias del Espíritu, pero digo, bueno, no me puedo detener en ellas. ¿Vale? Pues bien, lo que dice Pablo es que los que tenemos las primicias del Espíritu, además, tenemos como primicias los gemidos y la esperanza. Que los gemidos y la esperanza son primicias o son resultado de las primicias. Da igual verlo de una manera que de otra. Lo que está diciendo es que los que tienen al Espíritu también, o porque el Espíritu se lo da directamente o como resultado del proceso santificador del Espíritu, tienen también gemidos y esperanza. Así que las primicias del Espíritu son como una prenda, como un anticipo, como un probar de antemano algo. Esas son las primicias. ¿Nos acordamos? Los mismos israelitas antes de entrar en Canaán, que fueron enviados a espiar la tierra y se trajeron de Escol. ¿Qué se trajeron? Pues un gran racimo de uvas. Aquello que era una muestra de lo que había allí en aquella tierra. Y la trajeron, ¿para qué? Pues para animar a los israelitas que no querían ir allí a luchar y para que la probaran. Esas eran las primicias de la tierra, ¿verdad? Pues lo mismo Dios con nosotros. Nos da la primicia de su Espíritu para animarnos, porque necesitamos animarnos, y para que las probemos. En resumen, por tanto, las gracias del Espíritu, nuevo nacimiento, santificación, son una garantía del estado final de perfección. Las primicias en cuanto a sus gracias que vamos disfrutando son una garantía, una seguridad de la perfección final, y sus consuelos son una garantía de nuestra felicidad final. ¿Vale? Así que ya tenemos claro quiénes son estas personas. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Y estoy diciendo que gimen y esperan. Esas son sus acciones. Gemir, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiempo? Y decimos fundamentalmente con el presente. Y la espera, fundamentalmente con el futuro. ¿No es cierto? Pues si lo miramos así, que es lo más inmediato, ¿por qué gimen los que tienen las primicias del Espíritu en el presente? Lo he dicho antes, la creación gime, ¿por qué? Por causa del pecado de otro. Y los que tienen las primicias del Espíritu gimen en el momento presente por su pecado. ¿Y qué esperan? Pues esperan todo lo que significa ser liberado del pecado y de las consecuencias del pecado. Una cosa para el presente, otra cosa para el futuro. Pero se puede decir más, porque se puede hablar de las dos cosas por partida doble. Las dos para el presente y las dos para el futuro. Porque pensemos un momento. Si el cristiano gime por su pecado en el presente y es verdaderamente cristiano, ¿no tendrá también un gemido por aquello que le espera y de lo cual ya está disfrutando en parte?
Así que hay gemido en el presente, en esta vida, y hay gemido por la otra vida. Y en cuanto a la espera, podemos decir prácticamente lo mismo. Hay espera por la otra vida, pero mientras tanto, el cristiano espera en esta vida sujeto a la voluntad de Dios y sometido a la voluntad de Dios. Estas son las personas que tienen las primicias del Espíritu. Y esto aparece en la Escritura, no es que me lo estoy inventando. Vamos a ver un pasaje, por ejemplo, en Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice el apóstol: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dice, lo sabemos, ya estamos seguros, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. ¿Veis lo que digo? Este gemido no es por el pecado presente, este gemido es por la condición futura. Y dice Pablo: como yo sé que tengo una casa que Dios me ha hecho, me va a hacer eterna en los cielos, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos angustia. No de cualquier forma, gemimos con angustia, no solo por lo de aquí, sino también por lo de allí. ¿Vale? Así que gemido por partida doble. Y en la espera, pues también lo que digo, espera por el futuro, pero espera mientras tanto con paciencia y sometimiento a Dios. En la carta a Tito, capítulo 2, acompañadme también, vamos a leer lo siguiente. Carta a Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito 2, del 11 al 13, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, estamos mirando con esperanza hacia adelante, pero estamos viviendo de una forma determinada debido a esa esperanza en el presente. Debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente por esa esperanza que tenemos. Así que está esto claro, ¿verdad? Nuestra felicidad se retrasa y aunque nuestra condición final será excelente, la condición actual no es tan excelente. Miramos adelante y esperamos, pero miramos ahora a Dios y lo hacemos con paciencia. Miramos ahora y gemimos, y miramos adelante y gemimos. ¿Nos acordamos lo del año de jubileo que tenían los israelitas establecido, aquello que Dios estableció? El año del jubileo era el año en el cual tenían que liberarse los siervos o las tierras que se habían enajenado, que se habían vendido o perdido por cualquier causa. En el año del jubileo tenía que devolverse todas las cosas a sus propietarios y los que estaban siervos quedaban libres. Y yo pienso que cuando faltaba poco tiempo para el año del jubileo estarían todos pendientes de que llegara ya el año del jubileo. Los que somos mayores y hemos hecho el servicio militar, pues cuando ya nos faltaban 3 meses o por ahí, en la gorra, por dentro, poníamos tantas líneas como días nos faltaban. Y cada día tachábamos una. Y cuando venían los nuevos, orgullosos, les enseñábamos la gorra y decían: mira, lo que me falta. A ti todavía tienes un año por delante. Eso era nuestro gemido o nuestra esperanza. Así que tenemos las primicias del Espíritu, pero gemimos y esperamos. Con respecto a los gemidos, ahora veremos cuáles son los buenos. Casi todo el mundo gime, o todo el mundo gime, porque el mundo tiene tantos problemas y tantas dificultades que nadie necesita que otro lo enseñe a gemir, ¿verdad? Que nadie nos ha enseñado, nacemos llorando. No necesitamos
que nos enseñen a gemir y a tener dolor y pesar. Pero digo, no todos los gemidos son los que habla aquí el apóstol Pablo. Pero en cuanto a la esperanza, esa esperanza que está mirando hacia el futuro solamente se fundamenta en la fe. Porque el que no tiene fe está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y volvemos otra vez a Romanos. Y vamos a ver qué es lo que esperan estas personas que tienen las primicias del Espíritu. Y dice el apóstol que esperan dos cosas. Final del versículo 23. Gemimos dentro de nosotros mismos por el presente y por el futuro, esperando, y dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 23. No solo la creación, sino que también nosotros, todos nosotros. Vamos a ver, atended un momento. La creación, cuando se dice que la creación gime, ¿qué gime? ¿Una parte de la creación o toda la creación? Lo hemos visto en días anteriores, todas y cada una de las partes de la creación gime. Pues también todos y cada uno de los miembros de la verdadera Iglesia del Señor gimen. Todos los que tienen las primicias del Espíritu gimen, como la creación. Porque no hay solamente una parte de la creación que esté tranquila y bien y el resto esté gimiendo. Pues lo mismo con la Iglesia del Señor. Así que todos gimen, todos los verdaderos cristianos gimen. Y todos esperan la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora bien, una pregunta que se plantea. ¿No nos ha dicho Pablo, versículo 15, si tenéis abiertos Romanos, que ya hemos sido adoptados por Dios? Romanos 8:15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Si ya somos hijos de Dios, si ya hemos recibido el espíritu de adopción, ¿cómo dice Pablo que estamos esperando la adopción? ¿La tenemos o no la tenemos? ¿O la Biblia se contradice? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo del ya, pero todavía no. Eso es lo que quiere decir. ¿Somos ya hijos? Hemos leído antes, sí. ¿Somos ya herederos? Sí. ¿Somos coherederos con Cristo? Sí, pero todavía todos los privilegios de la adopción, todavía toda la libertad de la adopción, todavía no la tenemos. Todavía, por así decirlo, no estamos en la casa del Padre que nos ha adoptado. Eso es cierto, ¿verdad? Y un niño que todavía no está en la casa del Padre que lo adopta, pues todavía no goza de todas las cosas de la casa de ese Padre. Pues en ese sentido, los cristianos gemimos esperando la adopción, no porque vayamos a ser adoptados, sino para que la adopción sea final y definitiva, para que estemos con el Señor. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, allí estaremos. ¿Entendemos esto, verdad? Somos hijos, dice Juan, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso esperamos la adopción. Y en cuanto a la segunda parte, esperamos también la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Cristo ya no nos ha redimido, no está el Nuevo Testamento lleno de expresiones donde dice que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. ¿Cómo es que ahora dice que estamos esperando la redención? ¿No dice que Cristo ha obtenido para nosotros eterna redención? ¿Cómo es que la esperamos? Y el sentido es el mismo. Fijémonos que dice la redención de... ¿De qué dice? De nuestro cuerpo. Porque los cristianos esperamos no solamente la redención de nuestros espíritus y de nuestras almas, sino también la redención de nuestro cuerpo. Y sabemos que hemos de morir y sabemos que hemos de resucitar. Y estamos deseando, como hemos leído en 2 Corintios, ser revestidos de aquella habitación celestial. Esto es la redención de nuestro cuerpo. De lo cual, pues, de esa resurrección de los cuerpos, se habla mucho en 1 Corintios, capítulo 15, donde podemos leer algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 42. ¿Entendemos entonces? Estamos esperando, gimiendo mientras tanto, y estamos gimiendo, pero no sin esperanza, sino con esperanza. Y porque tenemos esperanza, estamos haciendo las dos cosas, porque esperamos la adopción definitiva y la redención, la resurrección de nuestros cuerpos. Esperamos también muchas más cosas. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero fundamentalmente esas cosas de ahí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 42, habla Pablo de la resurrección y dice,
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esa es la redención de nuestros cuerpos, que se espera. ¿Y cómo tenemos confianza en esa espera? Pues aquí en este mismo capítulo 15 de 1 Corintios se nos habla de la resurrección de Cristo, lo que se celebra hoy. En el versículo 20 podemos leer 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué palabra? Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significan las primicias? Un anticipo y una seguridad de una cosecha final. Hemos dicho eso, ¿verdad? Pues Cristo, igual que dice Pablo, que los que tienen las primicias del Espíritu, los que tenemos las primicias, gemimos y esperamos, Cristo es también las primicias de los que resucitaron. Y por tanto, es seguro que los que están en Cristo resucitarán con Él. Y es lo que sigue diciendo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Comprendemos ya el versículo 23, ¿verdad? Creo que con esto ya sería suficiente para que analicemos nuestras vidas. Y debe ser suficiente para que los que tenemos las primicias del Espíritu nos estimulemos, como dice la Biblia, mutuamente al amor y a las buenas obras, a servir al Señor y a honrar al Señor, y no dejar para el Señor lo cojo o lo ciego o lo hurtado. No dejemos para el Señor eso. Y esto debería ser suficiente para llevar a algunos de los presentes al arrepentimiento delante de Dios, porque no vive como aquellos que deben o que tienen las primicias del Espíritu. Digo que ya sería suficiente, pero voy a seguir ahondando un poco más por la importancia del tema. Voy a seguir mirando los gemidos con respecto a esta vida y los gemidos con respecto a la vida futura. Los que tienen las primicias del Espíritu, los cristianos, los hijos de Dios, tienen una gran carga por el pecado y por las miserias de esta vida. Tiene que servir para que nos analicemos. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24? Léelo. ¿Qué dijo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo fue azotado, ¿verdad? Fue perseguido, fue insultado, estuvo en naufragio, pasó miles de cosas. ¿Lo vemos alguna vez quejándose de eso? ¿Gimiendo por eso? ¿Lo vemos alguna vez? ¿Por qué gime Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es lo mismo que decir, estoy gimiendo por la redención de mi cuerpo, porque tengo unos miembros en mi cuerpo que me llevan a la ley del pecado y de la muerte. Por eso gemía. Aquí tengo que hacer una aclaración. Estoy diciendo, los cristianos gimen por sus pecados, no por las consecuencias de sus pecados. Porque es muy fácil que nos engañemos. Todos los pecados tienen malas consecuencias, para uno o para las personas que nos rodean. Y como tiene malas consecuencias, pues el que comete pecado con frecuencia paga las consecuencias y le duelen las consecuencias. Pero tenemos que pensar, si mi pecado no tuviera ninguna consecuencia, no se enterara nadie, nadie es nadie, Dios no lo viera, a mí no me afecta en mi físico ni en nada de ninguna forma, ni afecta a nadie de los que está alrededor mía, yo seguiría pecando. Eso tiene que servir para analizarnos. ¿O qué pienso yo acerca del pecado? ¿Considero que el pecado es sucio y lo aborrezco y no quiero pecar aunque no tenga consecuencia y sé que Dios lo aborrece y yo no quiero pecar más? Esa es la condición del cristiano, no del que se lamenta por las consecuencias. Si salimos a la calle, todo el mundo se lamenta por las consecuencias de su pecado. Así que el cristiano gime por su pecado
por su corrupción interna, por su propia debilidad para servir a Dios, por los muchos defectos que tenemos cuando servimos a Dios. Por eso gemimos los cristianos, por la atracción que todavía tenemos hacia ciertas cosas carnales y que no querríamos tenerla. Porque aunque el pecado ya no reina sobre nosotros, como dice Pablo, todavía me fastidia bastante. Ese es el gemir del cristiano ahora. La creación es inanimada, pero el cristiano no es una piedra ni es un palo, ¿verdad? Y como sabemos que tenemos los mismos deseos corruptos que los demás y que tenemos que estar vigilando, pues gemimos a causa de ese pecado. Somos demasiado propensos a echar raíces aquí. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Desenraizarnos. Somos demasiado propensos a dormirnos. ¿Y Dios qué tiene que hacer? Despertarnos. Y muchas veces, como no nos enteramos por las buenas, Dios nos disciplina y después gemimos a causa de la disciplina cuando teníamos que gemir mucho más a causa de nuestro pecado. Los que tienen las primicias del Espíritu son los que mejor entienden, o mejor dicho, los únicos que entienden lo que es el pecado y sus miserias. Los únicos. Es como cuando una persona tiene una constitución muy delicada, pues nota mucho más las enfermedades, los trabajos, los golpes, que uno que tiene una constitución muy robusta. Pues los que tienen las primicias del Espíritu, podemos decir, tienen esta constitución delicada. Ya conocen algo de esas primicias, ya saben algo de la santidad y conocen mucho más acerca del pecado. Por eso está escrito que las aflicciones del justo son muchas. Los ladrillos que se ponen en una casa normal, cuando se levanta una casa normal, no se ponen ni se tratan de la misma manera que las piedras que van a servir para construir un palacio, ¿verdad? En mi casa o en la tuya, cuando hicieron obra, pues una máquina trajo los ladrillos y el constructor, el albañil, cogió los ladrillos, le ponía la mezcla, la argamasa y se acabó. Pero cuando es una piedra para un palacio importante, la piedra se talla y se corta y se prepara. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y la Biblia está llena de expresiones que deberíamos conocer y ver si son nuestras. Expresiones de verdaderos hijos de Dios que gemían. Os digo algunas, aunque no las vamos a buscar. Por ejemplo, David decía: mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Tú haces tuya estas palabras? No los problemas por mis iniquidades, sino mis iniquidades son una carga pesada sobre mi cabeza. Jeremías decía: sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿No era Jeremías un hombre apartado desde el vientre de su madre para servir a Dios? ¿Cómo es que Jeremías le dice a Dios: sáname? ¿Qué se quejaba Jeremías? ¿Porque lo estaban azotando? Sálvame, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Y dice: porque tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza, oh Dios. Y como quiero alabarte de todas formas, sáname, es decir, quítame mi pecado, hazme más santo para que yo te alabe también con esta forma mía, con esta sanación que tengo ahora por parte de ti. En otro lugar dice Jeremías: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Palabras de un verdadero hijo de Dios. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios, tú eres el que puedes hacer esto. O aquella mujer que fue y regó los pies del Señor con un perfume y después los secó con sus cabellos. Esas palabras que se pone allí, que el Señor dice de aquella mujer, podemos hacerlas nuestras, porque hizo aquello, dice el Señor, porque amó mucho. Cuanto más santa es una persona, más se aflige y gime por ofender a Dios. El cristiano no tiene más pecado, tiene menos, pero gime más.
El cristiano no tiene más deseo de pecar, tiene menos, ni incluso tiene el mismo deseo que tenía antes, pero gime más. El cristiano ya no se encuentra en su propio elemento. ¿Un pez puede vivir en una pecera? Sí. ¿Y un pájaro puede vivir en una jaula? Sí. Pero no es su elemento, ¿verdad? Pues así el cristiano. Ya no está tranquilo con su propia condición, ni con su vida, sino que gime, y gime por el presente, y gime por el futuro. Así que gemir y esperar es una característica del cristiano, algo que confirma que verdaderamente es cristiano. Pero no podemos quedarnos únicamente en el gemir por el pecado aquí. Es mucho más, digamos, es un paso más en la seguridad, comprobar si tenemos o no el gemido por la otra vida. Es un paso más importante. El pecado, repito, nos puede engañar y podemos estar gimiendo por las consecuencias más que por el pecado. Pero aun siendo cristianos gimiendo por el pecado, debemos avanzar y ver si nos estamos gimiendo en realidad también por la otra vida. ¿No tenemos las primicias del Espíritu? Pues si tenemos, ya disfrutamos de cosas mejores. Y dice la Biblia, mejores de lo que podemos pensar o desear o entender, son las que Dios nos tiene reservadas. Y como Dios va santificándonos poco a poco, como la luz de la aurora, cuyo aumento va hasta que el día es perfecto, pues el cristiano gime también más. ¿Será por esta falta de gemir, tanto en el presente como en el futuro, que Dios lleva a sus hijos a gemir con tanta frecuencia? Dejo la pregunta en el aire. Estoy hablando que a los cristianos se caracterizan por gemir, por la situación suya presente y por gemir con esperanza por aquello que desea. Y pregunto, ¿será porque no tenemos muchos de esos gemidos que Dios nos tiene que disciplinar y nos lleva a gemir con más frecuencia? De todas formas, tenemos que dar gracias a Dios porque este sea su camino. Porque de una forma o de otra, el verdadero Hijo de Dios, Dios le hará sentir cada vez más que es extranjero y peregrino y le hará tener cada vez menos deseos por las cosas de este mundo. ¿El verdadero Hijo de Dios tiene ya gozo? Sí, pero desea, como dice la Biblia, la plenitud de gozo en su presencia. Por eso gime y eso es lo que espera. ¿El verdadero Hijo de Dios tiene delicias? Sí, pero desea las delicias a su diestra para siempre. ¿El verdadero Hijo de Dios tiene comunión con Cristo? Sí, pero está deseando verlo cara a cara. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora Cristo, ¿qué es para los hijos de Dios? La esperanza de gloria, pero luego ¿qué será? La gloria misma. Ahora tenemos la santidad como una primicia, pero después tenemos la santidad de la misma vida de Dios. Y no tiene sentido que un cristiano, si ahora dice, como dice Pablo en Corintios, que está siendo transformado de gloria en gloria, estamos siendo transformados de gloria en gloria, no tenga ganas de que la transformación sea ya completa. Y Dios ha dicho que lo será. Dios no es el que comienza una obra y no la termina. Dios no levanta una torre para dejarla por la mitad y que luego la gente se ría y diga, mira el que levantó la torre. Se ha quedado sin construirla. ¿Entendemos ya todo lo que estamos hablando? Pues digo algunas consideraciones finales que se pueden obtener de esto, son muchas, las digo brevemente. Repito, versículo 23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros, todos nosotros mismos, los que tenemos las primicias del Espíritu, que ya tenemos esas primicias, nosotros, de nuevo, todos, nosotros también, todos, no hay cristiano que no entre aquí, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues bueno, de forma telegráfica, consideraciones finales. En primer lugar, debemos tener seguridad de que hay un mundo mejor. Por eso gimen los cristianos, ¿no? ¿Vale? Primera cosa, es sencilla. Tenemos
hemos de tener seguridad de que hay un mundo mejor. ¿Pero para quién es ese mundo mejor? Para los que tienen las primicias del Espíritu, que gimen y esperan. Ya está. ¿Hay un mundo mejor? Sí, pero no para todos, sino para los que gimen y esperan. Así que los que tienen las primicias del Espíritu debemos estar tremendamente agradecidos a Dios y mostrar nuestro agradecimiento con nuestro servicio. Pero los que no están seguros de tener las primicias del Espíritu se deben apenar profundamente. Unos profundamente agradecidos y otros profundamente apenados, porque el que no gima aquí, como he estado explicando, lo que le espera que es un gemir eterno y sin esperanza. Esa es la alternativa. O te enfrentas a tu pecado ahora y acudes al Señor Jesucristo y entonces gemirás aquí con esperanza, o si no lo haces, gemirás en la otra vida y sin esperanza. Primera cosa. Segunda, los que tenemos las primicias del Espíritu debemos examinar cómo están nuestros afectos por las cosas celestiales. Yo digo, soy cristiano. Pues de vez en cuando me conviene pensar a ver cómo está mi corazón, dónde está mi corazón, dónde está mi tesoro, dónde están mis afectos. Porque puede que estén fríos, o pueden que estén dormidos, o pueden que yo esté practicando demasiadas obras de la carne y por tanto me olvido de las cosas celestiales. Me digo, sí, yo iré, pero ya iré. Mientras tanto disfruto aquí de las obras de la carne. Comamos y bebamos, ¿no? Que pronto moriremos. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Pablo, ¿no? Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Dónde debe estar nuestra mente? ¿Dónde debe estar nuestro corazón? ¿Dónde debe estar nuestra voluntad si nuestra ciudadanía está en los cielos? Tercera consideración. Los que tenemos las primicias del Espíritu, debemos prepararnos diligentemente y ser muy serios con las cosas de Dios aquí abajo. Porque el Señor fue a preparar lugar para nosotros, pero ahora nosotros hemos de prepararnos para el lugar. Y Pedro, por ejemplo, en su segunda carta dice, añadid a vuestra fe con toda diligencia virtud y dominio propio y afecto fraternal y amor. No basta con decir ya creo y ya yo soy del Espíritu. Tengo que preocuparme por prepararme concienzudamente y ser diligente en este aspecto. Dice Pedro en otra carta suya, estando en espera de estas cosas, de esto que decimos que esperamos, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Si esperas estas cosas, la redención, la adopción de tu cuerpo, pues procura que Él te encuentre irreprensible, sin mancha y en paz. Y esto es lo mismo que decir que hemos de negarnos cada vez a nosotros mismos y hemos de vivir cada vez más para la gloria de Dios. Cuando Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, creo que lo decía para que fuéramos imitadores de Él, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos dice que no hemos resistido hasta la sangre luchando contra el pecado, pues nos está diciendo eso. Que nuestro Señor sudó gotas de sangre luchando contra el pecado. Pero nosotros, ninguno que yo sepa, podemos decir, mira, he estado luchando tanto que, me han salido sangre por los poros de la piel. En cuarto lugar, sí que digo que hay un mundo mejor para unas personas, que debemos examinar nuestro afecto por las cosas celestiales y debemos examinarnos cómo vivimos aquí. En cuarto lugar, hemos de tener también seguridad en que hay resurrección de cuerpos. Eso es una doctrina bíblica. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Habrá una transformación de cuerpos. Y la Biblia habla, y digo, no me quiero detener en esto, de una posible doble transformación. De unos que serán arrebatados cuando Cristo venga y de otros que saldrán de sus tumbas porque han muerto antes de que Cristo venga. Pero de los dos se habla de la resurrección de los cuerpos, de la transformación del cuerpo, de la redención del cuerpo.
Algunos necios dicen, pero bueno, si unos fueron comidos por animales, o fueron quemados, o se hundieron en el mar, ¿cómo va Dios ahora a formar su cuerpo? Y Pablo dice en 1 Corintios, necio, que se siembra una cosa y sale otra, y que Dios sabe lo que tiene que hacer con los cuerpos. Y otros dicen que no solamente habrá una segunda venida de Cristo, sino una tercera, y que por tanto habrá un arrebatamiento de los creyentes, y eso no es bíblico ni mucho menos. Yo os invito a que leáis 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a verlo, donde se habla de un arrebatamiento, pero de un arrebatamiento público y sonado que lo verá todo el mundo. No hay nada en la Biblia que hable de un arrebatamiento secreto, aunque eso está muy extendido en las iglesias evangélicas en el día de hoy. El único sitio que habla de arrebatamiento en la Escritura es aquí, y se habla de un arrebatamiento cuando Cristo venga por segunda vez. No una segunda vez, digamos, a oscuras o en secreto para que nadie lo vea, y luego otra tercera. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se te ha muerto un familiar, se te ha muerto una persona querida, no te entristezca tanto como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos, y como Cristo es las primicias, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Pablo tuvo muchas revelaciones. Esto dice, esto es palabra del Señor, esto me lo ha dicho a mí el Señor, esto no me lo estoy inventando. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, habrán algunos, cuando no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que los muertos resucitarán primero y los que queden vivos serán arrebatados y habrá una transformación gloriosa de sus cuerpos para que todos estén ya con el Señor en el aire. Esta es la doctrina bíblica del arrebatamiento, no del supuesto arrebatamiento. Dice que es con trompeta de Dios. ¿Nos acordamos del monte Sinaí cómo bajó Dios? ¿Cómo bajó Dios en el monte Sinaí? Con gran trueno y con trompeta, ¿verdad? ¿Hubo allí algún israelita que no se enterara de lo que estaba pasando? ¿O es que Dios bajó de forma que nadie se enterara? Pues eso es lo que algunos pretenden decir que dice la Biblia. Pero este arrebatamiento no es así. Sigo adelante, digo que son temas. En quinto lugar, está claro también por todo lo que estamos viendo que no hay nada que apunte aquí en la carta a los romanos a un supuesto milenio de Cristo reinando sobre la tierra. Cuando la creación gime para ser liberada, ¿qué gime? Para ser liberada a una condición intermedia de la que luego volverá a caer y luego volverá a ser liberada. Cuando el cristiano gime por la adopción, ¿qué gime? A ver si entonces pasa un periodo de 1000 años con Cristo en la tierra donde el mal estará atado y después otra vez. No hay ninguna enseñanza en la Escritura que hable de esto. El único sitio donde se habla de los 1000 años, como lo sabéis, es en el libro de Apocalipsis. Y donde todo el libro es simbólico, algunos dicen, pues los 1000 años literales. 1000 es el múltiplo de 10 por 10 por 10. Y cuando en la Biblia aparece eso, pues está indicando un tiempo completo. Así que ese milenio que se introdujo hace unos 200 años en la enseñanza de la Iglesia, y de una forma muy rara, porque unos que decían que profetizaban cuando se reunían en su iglesia, profetizaron esto, pues repito, no hay ningún lugar en la Escritura que hable de eso. Se está hablando de la consumación final de las cosas. En sexto lugar, ¿alguien se lo puede plantear? ¿Hay o no hay un estado intermedio para los cuerpos? Decimos sí, pero no tiene nada que ver con el purgatorio del catolicismo romano. Porque si está escrito, por ejemplo, que Pablo dice, quiero estar con Cristo, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y dónde va a estar el cuerpo de Pablo? Enterrado. Al ladrón en la cruz le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y dónde iba a estar el cuerpo del ladrón? Enterrado. Luego, si estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando uno muera, no tiene más remedio que haber un estado intermedio. Pero no para purgar pecados ni para nada. Un estado intermedio donde unos estarán ya con plena felicidad y otros
con grandes gemidos. La única cosa que no es el definitivo, porque todavía no habrá sido la resurrección de los cuerpos. Y finalmente, sabiendo todo esto, si somos cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, que sabemos cómo está la creación, que conocemos nuestro pecado, que conocemos el pecado que hay en el mundo, que gemimos y tenemos esperanza, pues si sabemos todo esto, hemos de pedir a Dios que nos ayude a llevar todas las cosas que sucedan y que nos sucedan. Probablemente nos sucederán muchas, porque esto es un valle de lágrimas, a llevar todas las cosas con gozo, con paz, con paciencia, no sorprendernos de nada y no poniendo nuestra esperanza en lo que puedan hacer los hombres. Los hombres no van a arreglar ni la creación, ni los hombres van a arreglar el pecado que hay en el mundo y todas sus terribles consecuencias. Iremos de mal en peor. Pero podemos tener la gran seguridad de que seremos glorificados. Los espíritus glorificados en el cielo no están más seguros que los cristianos ahora en la tierra. ¿Lo sabes? Están más felices, pero no más seguros. Más felices porque nosotros estamos gimiendo y esperando. Habrá una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo vieron? Se burlaban de él, ¿no? No tiene parecer ni hermosura. ¿Este quién es? ¿El hijo del carpintero? Pero los pocos que vieron su gloria en el monte de la transfiguración, pues dijeron, y lo pusieron por escrito, ¿verdad? Juan en su evangelio, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y Pedro en su carta, no os estamos diciendo estas cosas como fantasías, sino que vimos con nuestros propios ojos. Así que la diferencia entre el Cristo que pasó por aquí y el Cristo en gloria es enorme. Pues eso mismo para los que son hijos de Dios. Así que, hermanos, no faltarán problemas. A veces los problemas están desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Y cuando nos vamos a acostar y decimos, bueno, ya por hoy está bien, surge otra cosa más. Pero hemos de mirar lo que somos y hemos de mirar lo que está destinado para nosotros. Y como dice el apóstol Pablo, olvidar lo que queda atrás. Ya es hora de que olvidemos muchas cosas de lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo sufrió el oprobio, dice la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él. Pues así también es lo que se espera de nosotros. Pongamos los ojos en Jesús y suframos el oprobio y todo lo que venga por el gozo puesto delante de nosotros. Pues queridos todos, que el Señor bendiga su palabra en todos nosotros en esta mañana y en los que la puedan escuchar o ver un poco más adelante.